Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tengan todos ustedes, gracias por estar ya conectados. Estamos muy emocionados de esta presentación el día de hoy. Ya tenemos más de 60 personas conectadas. Y bueno, sin más preámbulo, queremos ya darle la bienvenida a todos que nos están sintonizando desde Canadá, Estados Unidos, desde el norte de la República, el centro de la República Mexicana y también del sureste de México. Muchas gracias por estar conectados. Bienvenidos a esta conferencia. Queremos explicarles brevemente de qué consiste este movimiento Infancias Vulnerables. Es un movimiento que nace desde la tarea terapéutica que nosotros de alguna manera hemos estado desempeñando con algunos colegas y hemos visto la gran necesidad que hay de hablar de estos temas como es el ASI, que es abuso sexual infantil, y de informar y dar herramientas a la sociedad. Estamos integrados por maestros, por padres de familia, por ciudadanía en general. Hoy nos están sintonizando desde pastores, servidores públicos, agentes de la policía. Bueno, estamos un grupo muy nutrido y a todos les damos la bienvenida. Y el objetivo de este movimiento es poder ir a hacer conciencia a la sociedad de que a un niño no se le toca, que no podemos normalizar el tema del abuso sexual infantil, que el daño que se le hace a un menor es mucho más grave de lo que a veces nosotros podemos imaginar. Y bueno, juntos creo que podemos hacer una diferencia en su entorno. Y hoy nos acompaña alguien que admiramos mucho y que con mucha ilusión teníamos de que nos compartiera tanto el conocimiento que ella tiene. Y bueno, ella es Lisette Márquez, aquí ya está con nosotros. Ella es directora del Centro No Más Cuartos Vacíos. Y bueno, a lo largo de la carrera de Lisette, tiene un amplio conocimiento y un amplio recorrido en lo que es el tema de abuso sexual infantil. Ella es una mujer comprometida con la lucha contra la trata de personas y el abuso sexual infantil. Es fundadora de la organización No Más Cuartos Vacíos. Lisette inició su misión en el 2013 en la frontera de Baja California, México, con el objetivo de prevenir la esclavitud y trata de personas a través de las acciones de personas comprometidas. Ella es graduada en teología en el Instituto Vino y Aceite. Ha tomado también, además, varios diplomados internacionales en el ámbito de trata de personas, abuso sexual infantil, consejería bíblica y prevención del suicidio infantil. Ha sido también capacitada en numerosas instituciones nacionales e internacionales, como la CNDH, entre la Suprema Corte de la Nación y otras más. También es la primera persona en México en ofrecer un taller de sensibilización sobre la trata de personas, certificado por la SEP y la Secretaría de Trabajo y de Prevención Social. A lo largo de su carrera, Lisette ha capacitado a cientos de personas en México, Estados Unidos y Argentina, brindando herramientas para la prevención y atención de víctimas de explotación sexual y trata de personas. Actualmente, Lisette es directora de Casa Java, un refugio de máxima seguridad para sobrevivientes de explotación y violencia sexual, y continúa su labor en la frontera norte de México con el programa de Freedom for. Y también ella en su labor ha tocado vidas, brindando esperanza, fe, libertad y en la lucha contra la esclavitud moderna. Así que vamos a dar, sin más y menos, una calurosa bienvenida, Lisette. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un honor tenerte. Hemos hablado muy bien de ti, de todo el trabajo que tú haces, y yo sé que nadie más que tú que nos puedas explicar y nos puedas compartir las experiencias y también esos retos que tú has enfrentado a lo largo de tu carrera. Así que adelante, Lisette, bienvenida y todo el tiempo es tuyo. Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, sí, Lisette. Hola, buenas tardes, creo a todos, aunque sé que el programa, bueno, la grabación se va a ver después. Es un gusto estar con ustedes. Yo los saludo desde
la esquina de México, desde Tijuana, Baja California. Y gracias, Naraí, gracias, Isaí, por el proyecto que han echado a andar adelante. Sé que los temas que están abordando son sensibles, sé que son difíciles de trabajar y que sobre todo tenemos muchos retos, no solo en el país, sino a nivel global, porque son temas en crecimiento y que no solo afectan a la niñez o a un grupo específico, afectan a mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la comunidad LGBTB y más, y todos los ámbitos, los migrantes, personas con discapacidad, y son temas en los que específicamente las redes o los grupos delictivos aprovechan las vulnerabilidades para estar en crecimiento, ¿no? Todo lo que, todo lo que nosotros vemos como un reto alrededor de estos temas, precisamente las redes criminales lo aprovechan como un beneficio para ellos. Entonces, hoy vamos a entrar a hablar un poquito del tema de pornografía como uno de los mecanismos que dan combustible a otras problemáticas como lo son la trata de personas enfocada en la explotación sexual o el abuso sexual infantil. Y bueno, cuando entramos a este tipo de temas, la verdad es que tenemos que saber muy bien nuestra postura. Socialmente hay personas que se debaten entre si la pornografía está bien o la pornografía está mal o si se debe permitir o se debe frenar. Y bueno, yo lo que espero con este breve taller, porque la verdad es un vaciado, es un taller eh, es un taller muy general, muy básico. La intención es sensibilizar y concientizar a las personas que lo escuchan. No es dar una cátedra, no es, no es enseñarles eh, que así es una sola forma. El objetivo es también que juntos podamos identificar las flaquezas que tenemos y que pues podamos trabajar y atender esos huecos, ¿no? Que hay. Juntos hacemos mejor equipo. Mi nombre es Lizeth Márquez, ya lo dijo Naraí. Hace 13 años que trabajo en el estado de Baja California, principalmente atendiendo casos de esclavitud, trata de personas, muy enfocado en la explotación sexual y atendemos a víctimas de violencia sexual. Actualmente, pues las personas que están aquí de las autoridades saben lo complejo que es atender un tema, una carpeta de investigación con un caso de abuso sexual, ya sea infantil o ya sea de una persona adulta. Son muchos los retos que tenemos, son muchos los retos que tenemos a nivel fiscalías, ministerios públicos, ante los jueces y con todo lo que está creciendo de redes, de todos los medios digitales, todavía se vuelve más complejo, ¿no? Este tipo de problemáticas. Pero eh, voy a entrar, creo que aquí sí veo la primera diapositiva, me están preguntando si nos vamos a la segunda, por favor. Y bueno, vamos a entrar al tema de qué es la pornografía. Quiero explicarte algunas cosas. Quiero explicarte que cuando ponemos algunos conceptos, este es el concepto que tú vas a encontrar normalmente si googleas o si tú te vas a cualquier medio digital y son muy sencillos. Yo te voy a dar el concepto que está y aparte te voy a hablar desde mi experiencia o a nivel social, a nivel persona qué es el concepto, lo que yo he aprendido dentro de la vida real, ¿no? De lo que hay en el tema de pornografía, esos matices que a lo mejor las personas no alcanzan a ver o parte de porque estamos conflictados entre si está bien o está mal es porque tal vez lo hemos normalizado, pero bueno, la pornografía es una palabra que viene del griego y aquí lo que podemos ver es que es un vocablo de porne que es de femenino y este vocablo se refiere a la figura de la prostituta. Y en el componente grafo nos vamos a todo lo que se entiende por grabación, dibujo, escritura e incluso grabaciones de audios que tengan un contenido sexual. Existe una parte donde en estas siglas, en este término que viene del griego, se brinca de una cláusula a otra y donde se habla de una persona que está maltratada y esclavizada. Y aquí está bien interesante, ¿no? Porque cuando vemos la palabra pornografía, todos lo primero que identificamos es un contenido explícito sexual que puede tener una finalidad de que el consumidor tenga dos palabras bien importantes cuando hablamos con las personas, que el contenido llegue a excitar a la persona o que el contenido llegue a entretener. Ojo con esa palabra. Ahorita nos vamos a ir más adelante explicando.
que es, bueno, este es cualquier material producido en literatura, fotografía, audios, dibujos, que tenga un fin explícito de excitar a la persona que lo consume, o bien entretener, ¿no? Para una satisfacción específicamente sexual. Y cuando hablamos de esto es bien importante hacer hincapié en esto, el entretenimiento. Porque entretenimiento, pues podemos hacer muchas actividades, ¿no? Podemos ver deportes, coleccionar cositas, ir las mujeres de compra. El entretenimiento es algo que, como bien dice la palabra, entretiene. Pero ¿cuál es la tendencia dentro de la pornografía? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que hace que la pornografía sea un tipo diferente de entretenimiento en donde lo vuelve un poquito tabú y en donde empezamos socialmente a pelear si está bien o está mal? Yo después de este taller, la verdad es que espero que tú mismo formes un criterio y que tú mismo puedas tener una opinión propia, pero ya desde una plataforma con un poco más de herramientas, un poco más de conocimiento acerca del tema. Nos vamos a la que sigue, por favor. Y cuando hablamos de pornografía, a mí me gusta abordar a este personaje y espero que tengas oportunidad de investigarlo. Hay una película acerca de él. ¿Y por qué me gusta hablar de Alfred Kinsey cuando hablamos de el tema de pornografía? Voy a hacer un poquito de zoom a mi teléfono. Y Alfred Kinsey fue una persona que fue un biólogo, él estudiaba avispas. Y en una universidad de Estados Unidos es financiado, a ver, déjenme, es financiado por una universidad para hacer un estudio. En este estudio se comienza a explorar lo que era la sexualidad del hombre. Alfred Kinsey tuvo este impulso o él fue como punta de lanza en hacer esta investigación. Y cuando digo investigación voy a llegar a un punto. Yo, uno de los diplomados que tomé junto con algunas personas del equipo era un diplomado de intervención, perdón, no, no era nada. Bueno, era un diplomado de intervención multidisciplinaria en el abuso sexual infantil. Este era un diplomado que recomiendo. Después puedo poner en el chat el nombre, pero era un diplomado que abarcaba el área psicosocial, de psicoterapia, médica forense. El módulo de lo penal lo daba una juez y había personas de diversos perfiles profesionales bien interesantes con vasta experiencia en en el tema de abuso sexual infantil. Y el primer módulo hablaba de este personaje y nos enseñaban las escalas de la sexualidad, ¿no? O lo que él en su experimento, en su estudio, para mí es más experimento que estudio y ahorita voy a decir por qué, había dejado plasmado como los tipos de escalas de la sexualidad. Es bien interesante cuando una persona deja una plataforma o una base para que de esa base se deriven diferentes criterios para trabajar. Entonces, en este estudio, los que están aquí que han estudiado psicología, psiquiatría, probablemente sociología y este tipo de temas, educación, cualquier tipo de educación sexual, sexólogos, saben que Alfred Kinsey es un personaje importante. Él deja las escalas de cómo se perciben las personas en la diversidad de géneros. Entonces, este personaje comienza a decir que las personas vastamente tenían preferencias de todo tipo, es más, que casi nadie tenía una preferencia fija en su sexualidad. Es decir, que podías migrar, por decirlo de alguna forma, a otra preferencia sexual. Es importante que su escala no se realizó como equitativamente, porque esta escala se realizó específicamente en pabellones de ofensores sexuales, específicamente en lugares donde había personas que tenían un sesgo social, una preferencia muy marcada, y la escala no tenía un instrumento. Cuando hacemos un experimento tenemos que tener un instrumento revisado y cuando entra a los tipos de orgasmo que había en el ser humano, ahí entra la parte interesante, donde él hablaba de que, un ejemplo, que un bebé de meses podía tener múltiples orgasmos, cuántos orgasmos podía tener un niño de 4 años, cuántos orgasmos podía tener un niño de 6 años. Y cuando estamos hablando de cuántos orgasmos puede tener una persona que es menor de edad,
ahí hay que pararnos y reflexionar, ¿no? ¿Cómo puedo yo medir, cómo puedo yo medir cuántos orgasmos tiene un bebé? ¿Cómo puedo yo medir cuántos orgasmos tiene un niño de 6 años? ¿Cómo puedo yo medir cuántos orgasmos puede tener un niño de 10 años? Ahí es una parte donde tenemos que revisar y pensar, ok, ¿quiénes somos papás? Yo tengo muchos hijos. Ahorita voy a hablar más adelante de cómo inicia la organización para que me conozcas un poquito más, pero ahorita quiero entrar en el tema y al final ah, que tú sepas por qué trabajo en lo que trabajo. Pero cuando tú tienes muchos hijos, lo primero que tú sabes es que no es cierto que un bebé no tiene 4 orgasmos en un día. Y tú sabes que no, no es cierto. Un niño de 6 años, perdón, de 4 añitos, no es cierto. No es normalizar, no debes normalizar. Si bien hay casos donde donde hormonalmente tienen algo disparado o incluso, ah, no sé, algo patológico o alguna formación diferente, biológicamente hablando, actividades biológicamente diferentes a una, no sé, a una población promedio, pues no, no es normal que tú encuentres 100 niños y puedas decir cuántos orgasmos tienen. Esta persona hizo este experimento con cientos de niños y nadie revisó. Para tener estos experimentos después, en los años 80 se pudo comprobar por medio de una mujer que se llama Judith Reisman que él había abusado sexualmente de niños, que había contratado incluso pederastas para hacer este experimento. Y ahí deberíamos de revisar si esta escala debería todavía considerarse válida o esta escala debería de ser desechada. Por esta escala y por esto que todavía se sigue considerando como una plataforma o una base, él fue juzgado desde los Países Bajos, él fue llevado a juicio por la doctora Judith Reisman cuando se pudo establecer que esto era un delito, o sea, no es normal que tengan que estimular a niños de meses, o a niños de 6 años, o a niños de 4 años para saber cuántos orgasmos puede tener. Ahora, en el círculo de la gráfica de orgasmos, cuando tú lees esta información cualquier persona puede tener acceso, habla de qué era para él un orgasmo. Sollozo, sollozo los que hemos oído llorar a un niño, sabes que el niño, o nosotros incluso cuando lloras muchísimo, quedas sollozando, ¿no? Estás cansado de llorar y cuando empiezas a sollozar es algo como ya estás cansado de llorar. Lucha cuerpo a cuerpo, que tampoco creo las personas que hemos sido activos sexualmente con un perfil promedio, sabes que no tienes que hacer eso. Espasmos, lo que es dolor de estómago, síncope, el síncope, quienes están aquí que sean médicos o que sepan un poquito, lo que sea un poquito de salud, sabes que el síncope es cuando te desmayas porque una válvula del cerebro se bloquea. Yo tengo una hija que tiene síncope vasovagal. Y gritos, y eso era para él parte de los orgasmos. Cuando yo comencé a estudiar este tema y vi lo que para él era un orgasmo, me di cuenta que no todas las personas estamos en el mismo barco cuando hablamos de este tipo de temas. Y lo que para mí es básicamente lo que vemos cuando llevamos a un niño al MP o a los peritajes psicológicos, que es víctima o sobreviviente de abuso sexual o de explotación sexual. Este son el tipo de cosas que ellos padecen. Eso no es un orgasmo, eso no es algo que un niño o una niña está disfrutando. Podemos pasar a la siguiente, porque es importante hablar de él. Él lanza un libro, él lanza un libro en el que él se exalta como que es un revolucionario en la educación sexual. Este libro empieza a difundirse, se dice en el libro, todo se vale, o sea, todo se vale, no te prives de nada, prueba de todo, todo se vale. Y hay personas que realmente en este pensamiento o en este criterio comenzaron a tener muchas prácticas. Está comprobado que en el año que se publica este libro, Estados Unidos tiene un primer detonante en ese mismo año, en esos mismos años, en el aumento de casos de abuso sexual infantil. En ese mismo tiempo, hay una persona que se vuelve súper fan, súper groupie, se puede decir. Perdón por mi vocabulario, me gusta que las personas entiendan y que reconozcas también cómo hablo, pero se vuelve súper groupie, una persona que es fanático de otro y dice, lo lee y queda extasiado y dice, wow,
Esto es algo que todos tienen que saber. Yo voy a ser el panfletista de este hombre y esa persona tiene un nombre, Hugh Hefner, y funda por primera vez una revista de educación sexual. En esta revista de educación sexual se comienza a difundir material literalmente pornográfico. En ese tiempo todavía no había mucho análisis, no había mucho criterio, todavía no se estaba explorando como qué es ciencia, qué es delito, no se analizaban todos estos criterios e incluso en los primeros tomos de esta revista que salen miles de publicaciones como una revista de educación sexual, ojo, una revista de entretenimiento y educación sexual, comienzan a aparecer artistas norteamericanos como Brooke Shield completamente desnudos como parte de el entretenimiento, donde nadie se dio cuenta, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo a un niño, estamos viendo una niña desnuda. Eso era material enfocado y completamente para dar satisfacción sexual a pederastas, pedófilos. Entonces, aquí en la pornografía, cuando no tenemos un criterio claro de qué es, puede normalizarse en muchas áreas, en muchas áreas. La pornografía se dividió en algunos tópicos. Actualmente, si tú te metes a buscar los tipos de pornografía que hay, vas a encontrar muchísimo más que esto que estás viendo en la pantalla. Pero yo te voy a explicar en esta triple división de forma bien sencilla, ¿ok? El softcore es esa pornografía que la mayoría de las personas hemos normalizado en donde, voy a poner un ejemplo, Televisa, donde la abuelita está sentada viendo la novela y el hombre y la mujer se están ahí, TV Azteca y Televisa, y se están súper agasajando, teniendo literalmente una relación sexual que hay partes del cuerpo expuestos y está la abuelita súper entrada a la mamá y tiene a todos los niños sentados alrededor, viendo con ella la novela. Eso es un acto completamente sexual, completamente gráfico, pero lo hemos normalizado. Pero cuando un niño y una niña están expuestos a este tipo de material, no tienen el criterio completo para identificar si esto es una práctica que, bueno, pues si la estamos viendo con mi abuelita, entonces si después yo la experimento con mi tío, mi vecino o mi papá, pues mi abuelita me está enseñando que esto no tiene absolutamente nada de malo. Es malo ese contenido, o sea, vamos a satanizar el contenido. Eso es lo que yo quiero que tú saques por criterio propio. Otro ejemplo del softcore son esas imágenes publicitarias. En el estado de Baja California se supone que está penalizado que tú pongas espectaculares donde promuevas la prostitución o donde tú promuevas cualquier tipo de material que involucre posible explotación sexual o erotismo, porque los niños transitan por las mismas vías que transitan los adultos. Y dentro de las clasificaciones del abuso sexual infantil, también está la exposición a este tipo de material donde está erotizado o donde tú estás exponiendo a los niños y a las niñas a desnudos parciales o totales. Entonces, cuando la abuelita está viendo la novela, pues tal vez para la abuelita no significa nada, pero en el Código Penal, lo que te quiero explicar es que sí está mal que los niños y las niñas estén viendo ese contenido. Porque la verdad es que en México no es como que la abuelita se va a poner a darles una clase de educación sexual saludable a los niños y va a darles una cátedra de que eso es una actividad solo para los adultos. Incluso si te lo dicen las abuelitas, pero ¿qué haces? ¿Qué haces como niño? ¿Qué haces con lo que sientes o con lo que entienden? Porque el niño no tiene la madurez ni cognitiva, ni conductual, ni todavía teórica para entender qué es lo que se permite y qué es lo que no. Lo que sí, los niños replican. Eso está súper comprobado. Entonces, en el softcore es esa pornografía en donde las chicas anuncian hamburguesas, tal vez con los senos al aire, y todo el mundo dice simplemente el sexo vende. Estamos completamente normalizados ante este tipo de pornografía o contenido pornográfico. El contenido medio o convencional es ese contenido donde la mayoría de las personas inician en el tema de la pornografía. Esas imágenes donde vemos desnudos totales y fotos explícitas sexualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los niños? Bueno, actualmente en todas las plataformas de videojuegos se distribuye
contenido de este tipo. Personas adultas distribuyen esto hacia niños, niñas en plataformas digitales, en videojuegos. No debería de haber este tipo de contenido. No, no debería de haber. Aparte en los malwares, que es cuando un niño, por ejemplo, entra a una app o entra a, no sé, a buscar algo en en Google. Y lo primero que te aparece en algo que crees que va a ser un contenido completamente infantil es algo que tiene un contenido de pornografía puesto ahí. Dices, ¿cuánta maldad hay en el mundo? ¿Por qué las personas ponen este contenido? Ahorita vamos a aprender por qué. El niño abre la app buscando un videojuego y lo primero que ve es una mujer o un hombre con su pene o su vagina expuesto al aire. O sea, ¿sabes lo que significa para un niño tener el impacto visual? Como dije, no estamos hablando de qué es para ti o para mí permitido. Para mí no tiene nada de normal. Pero si tú piensas, bueno, pues la pornografía no tiene nada de malo. Si es tu decisión, si tú le estás consumiendo hasta este punto, puedo dejarte ahí a un lado. Ahorita te voy a explicar qué más hay en la producción de pornografía, pero para un niño o una niña sigue siendo un abuso sexual. Ahora, ¿por qué cada vez hay más de este contenido insertado en lugares donde los niños y las niñas navegan? Está comprobado que la pornografía es mucho más adictiva que la heroína, que la cocaína, y cómo puede ser posible que todavía se siga considerando como algo que no es nocivo, que incluso tiene repercusiones a nivel neuronal, a nivel de componentes bioquímicos. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y bueno, después está el contenido hardcore, que es donde están todas estas posibilidades de desviaciones. El medio o convencional es ese contenido pornográfico, explícito, sexual, donde están todos los órganos sexuales expuestos, ¿ok? Y es contenido que está marcado con las 3X. ¿Por qué se le puso contenido de 3X? Es porque en el tiempo donde las películas eran clasificadas o los contenidos eran clasificados, contenido S era algo que todos podían consumir. El contenido de 3X, ya ahí entra un término que es diferente, en donde todo lo que tú mires, todo lo que tú mires que tenga una distorsión sexual, tiene ya otro código. Y no es como, no es que está permitido para ti o para mí, es cuando ya entran lo obsceno. Ahí es donde está clasificado material obsceno. Siempre que hay, por ejemplo, nosotros trabajamos muchos casos donde los victimarios o los ofensores sexuales son ciudadanos americanos. Y acá cuando hay un tema en el que hubo algún acto obsceno, ya es clasificado como un delito sexual. Lo que yo estuve revisando en el Código Penal mexicano es que también viene enfocado en cualquier contenido obsceno y rara vez se tipifican delitos en donde las personas que envían este tipo de contenidos a niños se llegan a, bueno, que envían este contenido, este tipo de contenidos a niños y se llega a comprobar que sabemos lo difícil que es, se meten estos artículos donde cualquier actividad obscena hacia un menor también tiene una carga penal. Y bueno, nos pasamos al hardcore. En el contenido hardcore vienen ya todo tipo de desviaciones, todo. Aquí en este tipo de contenidos, la mayoría de las plataformas que los distribuyen están un poco más escondidas, están en lo que se considera la Deep Web. Y puedes encontrar sadismo, pedofilia, zoofilia, necrofilia, SNAF. Eh, Zoofilia es cuando las personas deciden tener actos sexuales con animales, necrofilia con cadáveres, zoofilia, bueno, ya lo dije, pedofilia es personas adultas con niños. SNAF es uno de los contenidos con más crecimiento y es ah, el inframundo, la verdad, para las personas con las que se produce este material. Hay algo bien importante cuando hablas de pornografía. La pornografía está producida con seres humanos.
y consumida por seres humanos. Y muchas de las personas que aparecen en esos materiales, sea el softcore, medium o hardcore, muchas de esas personas tienen un trasfondo social, cultural y familiar horrible. Sus infancias ya eran terribles y este tipo de industrias, que no siempre son una industria, muchas veces son personas que no es una industria, simplemente han descubierto que este tipo de distribución de materiales deja una derrama económica importante. Eh, no se limitan o no piensan en absolutamente ninguna de las necesidades de las personas con las que están produciendo este material. Nos brincamos a la que sigue. Voy a, te voy a platicar un poquito. La pornografía producida con menores de edad con fines de crear materiales de entretenimiento, como dije, eh, para adulto es específicamente explotación sexual infantil. Este tipo de material está prohibido en todos los países del mundo, pero México está señalado como uno de los principales productores de pornografía con explotación sexual infantil. Pasamos a la que sigue, por favor. Y te quiero contar, mm, cuando nosotros fundamos No Más Cuartos Vacíos fue en el año 2013 y somos un grupo de personas, todavía estamos juntos, el grupo pues en ese tiempo éramos estudiantes, algunos, otros éramos simplemente papá, mamá, que estábamos preocupados por haber entendido que existía algo que se llamaba trata de personas. Todavía no teníamos muy claro qué era o cómo ocurría, simplemente sabíamos que utilizaban a las personas y que eso estaba afectando. No sabíamos ni siquiera el número de personas que eran. Para nosotros bastaba saber que se habían robado a una niña, así empezamos cerca de nuestra casa, de 4 años, y que esa niña estaba viviendo algo que no tenía que estar viviendo, que posiblemente estaba siendo explotada sexualmente. Y comenzamos a investigar para qué desaparecían a niños, niñas, bebés, adolescentes, mujeres, y dimos con el mundo de la explotación sexual. Cuando encontramos esto, nos dimos cuenta que mi estado estaba señalado como uno de los principales lugares de pornografía infantil, se llamaba en ese tiempo. Con el tiempo se han ido modificando los recursos, las palabras, porque es importante llamar a las cosas como son para poder entender la gravedad. Y cuando decían pornografía infantil, estábamos hablando de niños que filmaban pornografía. Cambiaron el término a contenido de material con explotación sexual infantil, porque si un niño ha estado siendo usado para producir pornografía, no significa que ese niño es un pornostar. No significa que es lo mismo que una persona que por voluntad propia decide entrar a la industria pornográfica por diversas situaciones, aunque está comprobado que la mayoría de las actrices reconocidas que filman pornografía tienen muchos patrones en común de haber sido violentados sexualmente desde el núcleo familiar. Incluso la mayoría de ellas vivieron incesto, la mayoría de ellas fueron abusadas sexualmente por su papá o por su abuelito o por personas súper cercanas a su núcleo familiar. La mayoría de ellas están en la industria sexual, pero es importante analizar cómo el contexto social, muchas de ellas ya eran explotadas sexualmente desde niñas por sus familias o por las personas que estaban a cargo. Es importante revisar esto porque si no puedes creer que de verdad decidieron y que ahora son millonarias y viven la vida súper felices y no estás viendo que en realidad siempre estuvieron siendo empujados y que en realidad su vida ya era miserable y ya alguien estaba produciendo este material y ahora lo único que hacen es una transición a explotarse por sí solas. La mayoría de las personas que trabajan en la industria pornográfica, cuando checamos en los hombres, las estadísticas de suicidio son altísimas, altísimas. Es exagerado en los hombres la estadística de suicidio que hay dentro de la industria pornográfica. Ni se diga el consumo o adicción a las drogas. La mayoría de ellos son drogadictos. No consumen drogas esporádicamente o no es como
que son consumidores de drogas ocasionales. La mayoría tienen graves problemas. Y después de salir de la industria pornográfica, la mayoría dicen que no solo era un problema que ellos tenían, sino que están fuertemente sometidos para consumir estas sustancias mientras están en la industria pornográfica. Pero cuando empezamos nosotros, No Más Cuartos Vacíos, eran muy enfocados en lo que estaba pasando en el estado de Baja California. Nunca nos imaginamos que se iba a extender, que gracias a Dios íbamos a crecer y a conocer personas que les interesaba hacer algo más por la niñez. Y comenzamos a trabajar en diferentes estados de la República Mexicana. Trabajamos fuertemente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias a Dios nos llevó a trabajar a Ciudad de México, nos llevó a trabajar a Zacatecas, Sonora, no sé, Guanajuato. Hemos estado rodando de un estado en otro, no solo capacitando, sino buscando generar estrategias y hacer sinergia, porque donde tenemos flaqueza nosotros en Baja California, hemos descubierto que en otros estados de la República van más avanzados y así es como se va formando un vallado alrededor de la niñez. Acá en el estado se abrieron bien rápido las puertas para trabajar con las fiscalías especializadas del estado y lejos de ser como esa sociedad civil que se huelga, grita y exige, nos volvimos un recurso para ellos en donde veíamos flaquezas dentro de las fiscalías, empezamos a traer personas de otros lugares para capacitarnos juntos, para profesionalizarnos, comenzamos a pagar a capacitaciones de personas con altos perfiles, con más avance en el tema de explotación sexual, de violencias sexuales, de cada que identificamos una necesidad dentro de los casos, lo que hacíamos es buscar el recurso que nos pudiera generar el conocimiento y compartirlo con el mayor número de personas posibles. Entonces, así fue como comenzamos a crecer la organización, comenzamos a buscar perfiles profesionalizados. Lo primero que comenzamos a buscar en la organización fueron psicólogos profesionalizados para la atención de víctimas con maestrías, con perfiles que si bien no tenían a lo mejor todas las herramientas, tuvieran la disponibilidad de formarse o aprender. Y en la organización no hay nadie que no se tenga que capacitar anualmente. Uno de los recursos más fuertes que tenemos es el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que ha invertido mucho en nosotros como organización y también en personas que trabajan en alianza con nosotros, desde llevarnos a viajes y por semanas capacitarnos, entrenarnos, formarnos hasta trabajar en rescates, diligencias, traslados, entrevistas forenses, en buscar victimarios. Y así es como hemos logrado hacer rescates, brindar la atención, formar refugios especializados para sobrevivientes. Y ha sido muy bueno realizar alianzas con diferentes personas que tienen la intención y juntos crecer. Como dije, nadie tiene el hilo completo en estos temas. Sin embargo, la experiencia de uno puede ayudar en el caso de otro. E incluso lo que te funciona en un caso, muchas veces no va a funcionar en el que sigue, pero es ahí donde dos cabezas piensan mejor que una, 10 piensan mejor que tres cabezas y cientos de cabezas, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, sí volvemos a lo mismo. Formar un vallado alrededor de la niñez involucra un montón de personas. Un rescate de víctima de explotación sexual infantil involucra un montón de organizaciones, un montón de agencias del orden público, de la sociedad civil, perfiles profesionales, médicos, médicos legistas, abogados, psicólogos, psicopedagogos, y ni se diga la restauración y trabajo. Leíamos hoy, es verdad, la sentencia de una víctima es solo el inicio a su nueva vida. Entonces, aparte del rescate y de estar en un refugio, todavía lo que sigue. ¿Por qué menciono esta parte? Porque el crecimiento en la explosión de Internet que se dio en la pandemia, en donde de repente aventaron a los menores con una tablet, con un teléfono, y los papás tuvieron que seguir también trabajando desde casa o incluso irse y abandonar a los niños, era algo para lo que nadie estaba preparado. No nos dieron un curso, nadie nos avisó que eso iba a pasar. De repente nuestros hijos estaban solos en un cuarto con una tablet, con una computadora, y esto fue como oro molido para los pederastas. Es impresionante el número de... Ah, sí, gracias, Naray. Gracias.
Es impresionante el número de pederastas que se tiene detectado en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un padrón, hay una lista, como usted guste llamarle, de ofensores sexuales y específicamente de las personas que son considerados pedófilos, que tienen esta preferencia por menores. Pero ¿qué tiene que ver esto con la exposición a Internet? De repente los niños comenzaron a tener acceso a todo tipo de contenidos. Y lejos de tener esta idea de que los niños comenzaron a buscar pornografía, la pornografía comenzó a buscarlos a ellos. Es bien importante saber esto. La pornografía se comenzó a infiltrar en todas las plataformas sociales y los pederastas lo vieron como una oportunidad para inducir a los niños al mundo de la pornografía. Pero a la industria pornográfica esto no es como que algo que le desagradó. Porque cuando una persona es expuesta a la pornografía, nunca se va a quedar en el nivel inicial. El nivel inicial produce el primer shot de dopamina, de serotonina, y esto es algo ante lo que el cuerpo, si funciona perfectamente, tus hormonas funcionan, tus ojos funcionan, tus sentidos funcionan, porque no solo las personas que ven, las personas ciegas también, algunos están fuertemente adictos a la pornografía. Incluso trabajamos mucho con la comunidad sorda y tienen un problemas fuertísimos con el consumo adictivo a la pornografía. Es decir, si de por sí tienen un reto en aislamiento social, ok, el tema de la pornografía los aparta completamente de las actividades que los estaban ayudando a ser un poco socialmente un poco más activos. ¿Por qué? Porque la pornografía genera un tipo de adicción. Nunca te vas a quedar en el soft, nunca te vas a quedar en el recurso suave, siempre te va a llevar en escala a ir buscando más, porque los primeros shots de dopamina de serotonina, que es eso que trae felicidad. Ejemplo para las personas que no somos psicólogos, yo cuando me como un chocolate, la verdad, segrego demasiada serotonina. Es algo que tú puedes, cada persona tiene una forma diferente. Hay personas que les encantan, ay, cada que te abrazan, tú segregas estos componentes que están en el cuerpo humano. Dios lo diseñó así, está padrísimo cómo funciona. Yo creo que Naraí e Isaí después nos deberían dar una clase de esto, cómo funciona todos los efectos que hay. El doctor George McDowell tiene un montón de estudios en los que ha invertido millones de dólares y puedes entenderlo. Está interesantísimo. Hay por lo menos unos 10 videos donde explica toda la secuencia, cómo a componentes bioquímicos funciona el cuerpo delante de la pornografía. Y esto es algo que sucede porque eres ser humano, pero la pornografía sabe lo que pasa. Como dijimos, es un material que produce una excitación sexual. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño ve pornografía? ¿Qué pasa cuando el niño es expuesto a la pornografía? No tiene nada que ver con que el niño sea un morboso, el niño va a reaccionar. Esta parte psíquica, esta parte de los fluidos del cerebro que tienen, que es normal, va a reaccionar ante las imágenes. Ahora, ojo, ah, una vez platicando, acá en el estado, trabajamos con miles de adolescentes. De hecho, el gobierno, diferentes instituciones del gobierno hacen campañas seguido. Estamos por trabajar una con Simpina, acá en Tecate, y ellos, el gobierno es bien noble, rentan auditorios, ponen a los niños y nosotros viajamos el equipo, gran parte del equipo y damos diferentes talleres informando a los chicos, pero también interactuando con ellos. Y cuando hemos preguntado a los chicos quiénes de ellos buscaron pornografía, o sea, buscaron la pornografía, es bien padre saber que cuando saben de lo que estás hablando y que no te empachas con el tema, tienen esa apertura para hablar del tema. La mayoría de los chicos tuvieron este acercamiento con la pornografía a través del sexting. No estoy muy segura de que vengan estas diapositivas. Sexting es la producción del material con contenido de desnudos totales o parciales que se distribuyen por medio de las redes sociales, Snapchat, Facebook, Instagram, Messenger, a cualquier plataforma, y es la práctica número uno entre adolescentes a nivel global, ¿ok? ¿Qué es esto? Es fotos que se toman ellos, fotos caseras, en donde se ven sus senos, en donde a veces salen con ropa interior, algunas veces es expuesta a sus genitales y hacen sus
carpetas, para que me entiendas. Ellos le llaman el pack, ¿ok? Y llaman rolar el pack para los que somos más grandes. Entonces, cuando hemos preguntado en las conferencias, levanten la mano a quién de ustedes le han rolado su pack. Todos levantan la mano. Y me gustaría a veces que los papás estuvieran ahí porque tú piensas, no, mi hijo apenas tiene 11 años, él no sabe, ok, tu hijo tiene 11 años, pero si tú le regalaste un teléfono, te tengo una noticia, alguien se te adelantó, ¿tu hijo lo buscó? No, no lo buscó, pero alguien ya le envió su catálogo con desnudos. Está comprobado que la mayoría de la distribución y producción de contenido con sexting se distribuye entre las 11 y 3 de la madrugada. Es decir, cuando tú dejas a tu criatura sola en su recámara con su telefonito. La mayoría de los hijos que nos van a decir, es que es mi alarma para levantarte. ¿Sabes qué? En la tienda de un solo precio hay relojes alarmas en 23 pesos. Ahí te la dejo, papá. Si tú quieres proteger a tu hijo, te sale como 23 pesos. Y no dejarle el teléfono solito. ¿Por qué? Pues, ¿qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene de malo que mi hijo viva su libertad sexual? Dicen en este tiempo. Los niños tienen derecho a vivir su libertad sexual. Yo te tengo una noticia. Tendríamos que modificar todo el código de abuso sexual infantil si esto fuera cierto. Otra cosa para reflexionar, si en el Código Penal dice que la exposición de un niño a desnudos es penalizado. Y si la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2019 determinó que la producción o distribución de sexting con personas menores de edad es un delito, pues es algo para revisar. Es algo que merece o peleese con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ok? Mm, ¿Por qué tenemos que revisar este tipo de conductas? Porque Ah, creo que me dijeron que al final vamos a tener ese tiempo, Edgar, y me voy a apurar para terminar el taller. Como dije, este taller es muy básico, pero vamos a sí tratar de concluirlo. Pero vale la pena revisar este tipo de conductas. Te voy a explicar por qué. Porque tenemos casos donde hemos convivido con personas. No, no fue algo que me enteré o que fue un chisme. Eh, Dentro de los foros que hemos trabajado, hay chicas a las que alguien adulto, incluso alguien viejo, las convenció de ser un niño igual que ellas y terminaron siendo amenazadas y terminaron viviendo sextorsión, siendo extorsionadas por medio de sexting y ya dejó de ser algo eh, por acuerdo en donde ellas, por amor, por enamoramiento de adolescente, estuvieron compartiendo sus fotografías, sino empezaron a ser amenazadas, chantajeadas, acosadas, hasta llevarlas a producir material con contenido de explotación sexual infantil para ser distribuido en plataformas de pornografía como Pornhub, como YouTube. Esto es grave porque este tipo de conductas, el niño y la niña no están preparados mentalmente, no están preparados para vivir y afrontar esta situación y muchos de ellos terminan viviendo episodios de ataques de pánico, depresión, intentos de suicidio y en los casos más graves que tenemos detectados y que conocemos a los papás, se han terminado suicidando. Una vez una persona se acercó conmigo y me dijo que por qué no estábamos haciendo más y que por qué no estábamos yendo a todos los lugares, que esta información debíamos de trabajar más. La organización en la que trabajamos en un refugio con sobrevivientes, en donde estamos 24/7 con niños, niñas, chicas, adolescentes. Trabajamos en todo el estado de la República Mexicana, actualmente en Estados Unidos, hasta Argentina hay organización. Y la verdad, no podemos hacer más. Lo que podemos hacer es distribuir la información y que tú te levantes y tú comiences a trabajar. Porque cuando esta señora se acercaba y me decía, ¿por qué no haces más? Pues yo tendría que tirar a mis hijos a un bote de basura y ya no sé qué más hacer. Trabajamos muchísimo, no hay días festivos, trabajamos fines de semana, viajamos, vamos, venimos, duramos días en las fiscalías con las víctimas, duramos semanas entrenándonos, duramos de verdad todos en la organización hemos avanzado porque cada persona hace un trabajo increíble desde sus fortalezas y lo que hace uno no lo hace el otro. Entonces sé que lo que tal vez te toca hacer a ti,
no lo voy a poder hacer yo. Pero entonces el sexting, que es esta práctica, está tan normalizada entre adolescentes. ¿Es pornografía o no es pornografía? El sexting es un tipo de pornografía casera y la mayoría de los padres de familia ni siquiera saben que se está produciendo dentro de sus propias casas. ¿Cómo afecta esto? Afecta en muchas maneras. Si el sexting se está distribuyendo a niños pequeños, los niños pequeños tal vez repliquen. Si el sexting se está compartiendo entre adolescentes, te quiero contar, tenemos casos también detectados donde los hermanitos adolescentes comenzaron a abusar sexualmente de sus hermanos menores o comenzaron a usarlos para producir sexting, porque personas les mandaban tenis, les mandaban tarjetas para Roblox, les mandaban ciertos beneficios por producir contenido con explotación sexual infantil de sus hermanos más pequeños. Entonces, ¿qué tan grave es? Gravísimo. Tenemos a un violador, o sea, ¿es un violador quien lo produjo? ¿Es un pedófilo? No, es un niño utilizado por un adulto y ahí eso lo vuelve todavía más grave porque no desaparece la huella de violencia sexual que ha habido sobre el hermanito o la hermanita y ahora él sin poderlo entender se ha vuelto en un ofensor sexual. Entonces, ¿qué onda con la pornografía? ¿Qué onda con la pornografía? La pornografía produce un tipo de persona. Nos vamos a la que sigue, creo que me adelanté. Ah, un poquito. Sí. La pornografía como consecuencia aumentó el número de feminicidios, violaciones de mujeres en prostitución, personas desaparecidas y otros delitos más que están ligados al crecimiento de la industria pornográfica. Hoy en día no necesitamos buscar pornografía, esta te busca a ti, busca a nuestros hijos y a cualquier posible consumidor. Para la industria pornográfica es importante tener consumidores. Las industrias lo que hacen es generar esto, oferta-demanda. Si tú haces un tipo de producto y ese producto no es comprado, la industria lo va a dejar de hacer. Pero si la industria hace un tipo de contenido y fuertemente es consumido en el instante, la industria lo que va a hacer es generar más de ese contenido. Actualmente la industria pornográfica es una de las industrias más fuertes a nivel mundial e incluso hay plataformas que generan más dinero que Google o que la liga de la NFL es una locura o que Nike o que Starbucks. Entonces, aquí es donde puedes analizar qué es lo grave en este tipo de industria. Es que nunca vas a saber atrás de esa pantalla si es víctima o es una persona que está ahí por deseo. En el refugio hemos tenido chicas que han sido rescatadas de foros. Este, pues quiero hablarlo con respeto y contacto, pero en donde estaban amarradas a una cama o esposadas a una cama y alguien entraba y se entretenía y pagaba y grababa su video para llevarse de recuerdo, donde no le importaba si esta chica quería estar ahí o no. Sin embargo, era evidente que no quería estar ahí porque no tendría que haber esposas, pero no me extraña porque en la pornografía precisamente la información que te da o lo que la industria se ha encargado de hacer desde Playboy es normalizar la cosificación de las personas, quitando el lado humano para usarlo como un pedazo de carne con el que te puedes entretener, con el que puedes hacer lo que te dé tu gana. Entonces, hay muchos tipos de pornografía que lo que está la persona consumiendo es justo lo que utilizaríamos en una carpeta de investigación, en un caso de abuso sexual agravado, en un caso de feminicidio, en una tentativa de feminicidio o en una tentativa de asesinato y con violencia sexual. Sé que no estoy mencionando los códigos penales como vienen actualmente, pero no es lo que te quiero enseñar hoy. Lo que te quiero enseñar es que el entretenimiento de alguien es en serio la evidencia de lo que sería una pericial o lo que sería la evidencia de un crimen atroz que quienes estamos en este tema sabes, ¿no? Eh, Destroza a la persona. El violador no viola nada más el cuerpo, viola todo lo que la persona es, viola sus sueños, viola su psiquis, viola su espíritu, viola su cuerpo, agrede su cuerpo, lastima su cuerpo. Pero lo que pasa en las personas ahí
es mucho más que un tema de entretenimiento para alguien. Y acá en el refugio no voy a hablar de casos porque es delicado y porque no quiero exponer ni a víctimas ni al staff que trabaja en la organización, pero hemos tenido bebés de meses rescatados de foros de pornografía. Ahí deja de ser entretenimiento. ¿Cómo puede ser un tópico de alguien en su búsqueda de Google para entretenerse? Y puedes pensar que esto solo lo hacen los pedófilos, pero eso no es cierto. La pornografía te lleva a un lugar a donde nunca pensaste llegar. La pornografía, ese shot de dopamina que produce en el inicio del consumo, nunca se queda ahí, siempre te va llevando en escala. Después ya no vas a empiezas por la pornografía soft, pero estos shots de dopamina ya no van a ser iguales, vas a tener que buscar otro tipo de pornografía y cruzar al medium. Pero en algún tiempo ya esa dopamina tampoco se va a producir, normalizándolo, y te vas a cruzar a otro tipo de contenido que te lleve más abajo, más profundo de lo que pensaste. El precio es caro para las personas que están ahí. Con lo que alguien se está entreteniendo, otra persona está siendo destrozada en vida. Y esto es bien grave porque se habla poco. Es impresionante cómo el consumo de algo que es visual puede generar la adicción, que puede generar un componente, un químico, la cocaína, la heroína. Es decir, la cocaína la estás inhalando, estás ingiriendo algo en tu cuerpo y está produciendo esta adicción porque estás inhalando, estás usando un componente químico. Igual la heroína, estás inyectando algo en tus venas, es una droga fuertísima y tiene un sentido, ¿no? Que haya una adicción, que haya una reacción en tu cuerpo. Pero la pornografía es una droga, es un tipo de droga visual que produce. Ahora te quiero decir, como tiene que haber una sobreestimulación y se produce de una forma artificial, porque no es la forma natural de tener un contacto sexual, este sobre esfuerzo o sobrecarga de sobreproducción no viene a ser natural para el cuerpo. Es bien impresionante en el diseño del cuerpo cómo la relación sexual genera dopamina por sí sola de una forma natural, con la medida precisa, donde tienes una relación sexual saludable y va a pasar lo que tiene que pasar y vas a sentir lo que tienes que sentir. Pero en la pornografía hay personas que han perdido su trabajo, su matrimonio y su vida social, su vida familiar, a causa de una fuerte adicción. En Estados Unidos hay ya muchas clínicas que atienden adicción a la pornografía. Yo diría una invitación a México es crear este tipo de programas donde hombres puedan acercarse a otros hombres de una forma profesional para poder atender este tipo de adicciones que les están costando su trabajo, su familia y su salud mental. Entonces, si yo consumo este tipo de pornografía, si yo consumo este tipo de pornografía, algo importante es esto, la pornografía tiene un fin de excitar sexualmente. Es decir, ves la pornografía, vives esa excitación y lo grave es que tu cerebro solo va a reaccionar. No todos son pedófilos o no todos habían nacido con esa patología. Hay muchos que tienen una actividad sexual distorsionada generada a través de la adicción a la pornografía, que llegan a ser ofensores sexuales o que llegan a ser violadores, como en el caso de Ted Bundy, pueden verlo también y estudiarlo, pero como otros con los que nosotros estamos trabajando y era el encargado de salud mental acá en el estado, o sea, en el Hospital General, por ejemplo. Tenemos otros que eran líderes religiosos, tenemos otros que eran maestros, tenemos otros que eran padres de familia, excelentes padres de familia. Y un factor común es que, aparte de ser ofensores sexuales, tenían sí una inclinación bien fuerte a consumir pornografía, pero también a producirla con las víctimas, sobre todo menores de edad. ¿Sí? Quiero saber, Naraí, si me callo, le damos a la que sigue. Adelante, ya te falta poquitas. Así que Ok, ok. Como consecuencia, ha aumentado el número de feminicidios. Aquí, ¿quién no ha visto en el país
cuántas mujeres violentadas sexualmente hay, pero no solo mujeres, también niños, niñas, y actualmente te quiero decir algo que está en incremento es el caso de abuso sexual hacia varones. Los casos más grandes que tenemos acá nosotros en la organización son casos donde las redes tenían preferencias o fuertes preferencias por varones y un solo pederasta, uno solo abusó de más de 500 víctimas, una sola persona. Y aquí también hubo de producción de material con contenido de explotación sexual infantil. Damos a la que sigue, por favor. Datos importantes acerca de la pornografía. Bueno, aquí vemos el número de copias que generó Playboy, por ejemplo, en su primera edición. Algunas estadísticas. Esta la podemos compartir, así es que no hay problema. Me voy a cruzar a la que sigue. Los efectos de la pornografía. Esta sí es importante. Ups. La pornografía es lo que estábamos hablando ahorita, estimula las mismas zonas cerebrales que las drogas. Esto está impresionante. Como dije, no estás consumiendo un químico, estás consumiendo un material gráfico a través de los ojos, pero genera baja autoestima. ¿Cómo puede ser que la pornografía genera baja autoestima? Estamos hablando de esta pornografía casera y de la pornografía consumida en plataformas abiertamente de pornografía, porque comienzas a muchas veces sí compararte con esos estereotipos que aparecen en esas plataformas. La verdad es que el que genere baja autoestima tal vez no sea un problema tan grave en los adultos, pero sí, como lo dijimos, en niños, niñas y adolescentes que hacen un montón de cosas, ¿no? Para tener aceptación social. Diseña ideas falsas de lo que es una relación sexual. Ok, aquí es importante. Muchos de los niños que viven abuso sexual infantil, eh, No, o lo Meli, eso es una ay, se conferencia, abrió, Meli. creo que ahí, Patricia, se te abrió tu micrófono, pero aquí muchos de los casos en donde, ok, ideas falsas de lo que es la relación sexual, en los casos de redes de explotación sexual infantil que tenemos o redes de explotación sexual más grandes que hemos tenido, es decir, donde ha habido cientos de víctimas, un factor común es que las redes lo primero que hacen en captar a los niños es sentarlos enfrente de pantallas a ver todo el día pornografía. Esa es la forma de adoctrinar o de formar a las futuras víctimas de explotación sexual infantil cuando son niños, niñas y adolescentes. Distorsiona el acto sexual íntimo, y aquí es bien importante que la pornografía, saber que la pornografía o estos contenidos donde hay violencia sexual es lo que puede moldear la, sí, o sea, en cómo un niño o una niña va a creer que es su normal, más si no tiene una explicación, una educación, ah, y una formación adecuada. Este niño, esta niña o adolescente va a poder terminar aceptando muchas de las conductas que posiblemente ella esté viviendo en carne propia, en conductas de abuso sexual infantil, y que la pornografía solo va a validar lo que el violentador está haciendo. Llega a influir o alterar las preferencias sexuales. Aquí lo voy a explicar en unos segundos. El cuerpo siempre va a reaccionar, entonces si yo veo pornografía, mi cuerpo va a reaccionar. Si yo estoy expuesto viendo y viendo pornografía, la pornografía entre hombre y mujer va a crear una reacción sexual, la pornografía homosexual va a crear una reacción sexual y la pornografía lésbica va a crear una reacción sexual. Entonces, aquí lo que hemos visto en crecimiento es el abuso sexual de mujeres hacia niñas y hacia niños, y en donde las niñas previo al abuso sexual fueron expuestos a contenidos de pornografía lésbica o contenidos de pornografía homosexual, en donde se les hace creer que esa excitación que están teniendo o esa reacción en el cuerpo, porque me choca decir excitación cuando son niñas, niños, están teniendo una reacción, esa es una reacción, eh, se usa para justificar la conducta sexual de la persona hacia el menor. Y como el menor sí va a tener una reacción, incluso usted, incluso yo, si estamos expuestos a ese contenido, porque el contenido de pornografía simplemente está hecho para crear una excitación sexual. Y la pornografía afecta la estabilidad que hay en una relación. En Estados Unidos, no alcanzo a ver todas las letras, por eso me estoy nada más guiando.
En Estados Unidos está comprobado que actualmente, ahorita, el 80% de los divorcios tienen que ver con un fuerte problema a la adicción a la pornografía. Estados Unidos ya está haciendo estos conteos, México creo que todavía no los tenemos, y la pornografía causa ansiedad, depresión y trae un sentido de soledad mucho mayor que antes de estar expuesto a la pornografía. Estas son estadísticas que se han hecho en universidades principalmente y comprueban que las personas que están fuertemente involucrados en consumir pornografía han vivido episodios de ataques de pánico, ataques de ansiedad y episodios depresivos mucho más fuertes después de estar consumiendo pornografía. Ahora, hay algo aquí bien interesante. Si tú estás sobreproduciendo dopamina, serotonina, cada que estás consumiendo pornografía y son personas que están durante el día consumiendo mucha pornografía. En las drogas está comprobado que estos son bajones de dopamina, son deficiencias de dopamina sobreproducida por sobreestimulación. Esto es con el consumo de drogas, pero tiene mucho sentido que en el propósito del consumo de pornografía y por medio de estos shots que están produciéndose, perdón, frecuentemente, también causa esa deficiencia y tenga que ver, o sea, no solo con la carga moral, la culpa y todo esto, remordimiento, sino que a nivel bioquímico haya deficiencia por la sobreproducción no natural de estos componentes. Nos vamos a la que sigue, creo ya para cerrar, si mal no recuerdo. Bueno, y aquí lo que podemos también, aquí lo que podemos, datos importantes, bueno, aquí estas también se las voy a dejar, es, estas estadísticas las usamos mayormente cuando hablamos con adolescentes, con niños, adolescentes, jóvenes, pero la pornografía no solo te va a robar muchas, muchos momentos importantes. Las personas que están fuertemente adictas a la pornografía tienden a aislarse, pero también tienden a modificar muchas conductas sociales. A nivel masa cerebral, la pornografía causa huecos más grandes en la masa encefálica, huecos más grandes, aunque la heroína y la cocaína, así de grave es estar fuertemente atados a este consumo. Y nos vamos a la que sigue, porfa. Ok. El porno te afecta a ti, no solo te afecta a ti, afecta a tu cerebro, tu corazón y al mundo. La pornografía puede darte expectativas irreales de lo que es una relación y lastima a las personas que amas. ¿Ok? Las personas, sobre todo niños, niñas o adolescentes que tratan de replicar lo que han mal aprendido dentro del consumo de pornografía, terminan siendo ofensores sexuales al querer replicarlo en sus relaciones, porque la pornografía no tiene estos componentes que se dan en una relación sexual natural, que es el amor, la protección, la honra, el respeto. Todo lo contrario, en el material pornográfico hay violencia, hay sadismo, hay todo lo que es violencia verbal, violencia física, violencia sexual y todos los tipos de violencia hacia la otra persona. Invalida completamente los valores que se promueven dentro de una relación sana. Puede reconfigurar tu cerebro. ¿Ok? Lo acabamos de mencionar. Otra página importante para visitar es Fight the New Drug, que es peleando con la nueva droga. Tiene información súper importante. Yo recomendaría a estas personas, a Judge McDowell, a esta página de Fight the New Drug. Y hay otro libro que se llama Deseo ser puro, buenísimo. Y también los contenidos de la doctora Judith Reisman. También otro libro que se llama Pornotoxina, de una persona italiana, pero está traducido al español. Muy buen libro también. Le damos a la que sigue para dejar algunos recursos. Los videos de Josh McDowell los puede encontrar usted en YouTube.
Él es una persona súper inteligente, súper preparada y que para mí es tal vez quien más ha mostrado interés en el tema por validar científicamente muchas de las cosas que ahorita estamos hablando. Entonces, es importante esto, que no solo te quedes con conceptos. Nos vamos a la que sigue, por favor. Y bueno, como organización, cuando nacimos, nunca me imaginé que íbamos a terminar trabajando con niños rescatados de foros de pornografía. Creo que ya es la última. Sí, nunca me imaginé que íbamos a trabajar con chicas rescatadas. O sea, esto sonaba como una locura, ¿no? Sonaba como una película. Pero qué es lo que te puedes encontrar en la pornografía? Voy a decir, hay muchos papás buscándonos para atender a sus hijos que han distribuido sexting y que ahora están publicados en plataformas o que ahora están usados para chantajearlos por compañeros, exnovios, a personas adultas que los convencieron. Es importante estar muy atento de las redes sociales de tus hijos. Esos son temas que afectan a los niños, niñas, adolescentes, y yo te recomiendo que tú los lleves a recibir terapia y que te apoyes en psicólogos preparados para atender este tipo de temas si tus hijos han estado involucrados, y que los atiendas con mucha sensibilidad, lejos de alejarlos más o espantarlos más. Prepararnos más en el tema de sexting nos sirve para preverlo, entenderlo y atenderlo, ¿ok? Y esos son los temas iniciales, pero conforme se va grabando, ¿cuáles son los peores temas que atendemos alrededor del tema de pornografía? Son víctimas rescatadas de foros de Snap, donde ya ah, no están filmando solo un acto sexual, sino son actos sexuales donde terminan matando a las personas. Y quienes sobreviven de estos foros ah, hacen eso, sobreviven cada día. Es difícil que confíen en las personas, es difícil ver una restauración en ellos. Es difícil regresarles la esperanza en la humanidad. Pero más allá del sobreviviente, me quedo pensando en esas personas que lo consumen y pagan para que se produzca, que pagan para que se produzca el material con contenido de explotación sexual infantil, porque al final del día ellos conviven a un lado de ti, conviven a un lado de mí. Y la gente tiene que saber, las personas tienen que saber que el consumo de pornografía no te va a dejar en donde iniciaste. Y es bien difícil querer luchar contra estos temas si eres un consumidor. Mi invitación para el día de hoy es, hay mucho en qué meditar y hay mucho en qué pensar, pero sin clientes no hay trata. Y si tú quieres iniciar una lucha honesta en estos temas, tal vez es necesario que si tú eres consumidor, pares de hacerlo y busques ayuda y sanes tu mente y comiences a trabajar en la restauración de quién eres tú y cuáles son tus valores y reivindicarte para comenzar en verdad a ser un luchador, un portavoz de estas personas que están ahí y no tienen opción. Creo que la pornografía tiene que dejar de ser manejada como un contenido de entretenimiento, porque quienes lo viven no la pasan nada bien. Y nunca vas a poder saber si estás viendo un contenido producido por voluntad propia o un contenido producido con una víctima, porque al final del día lo que tú estás viendo y normalizando es una violencia sexual. Mm, hay que tener el pulso bien calibrado y hay que tener los criterios saludables para que sí haya una línea en lo que está bien y en lo que no lo está. Y bueno, ya, ok, vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas porque ya es una grosería, me pasé mucho de tiempo. No, está bien, Lizeth, muchas gracias. Es una información bastante importante y muy valiosa. Agradecemos que de toda la experiencia y de toda la preparación, porque tú te preparas, estudias, pero también actúas. Entonces, todo esto, este bagaje de información que tú nos has compartido el día de hoy, es de mucha ayuda para
nosotros y muy valiosa. Ahorita vienen el tema de preguntas y respuestas, pero a mí me gustaría que nos hables un poquito de lo que ustedes hacen. Yo quisiera a todos los que están conectados, llegamos a 100 personas conectadas y este video también se va a subir a las plataformas. La labor que tú haces nos impulsa a todos nosotros a querer hacer algo más. Ustedes no tan solo necesitan la ayuda de gente que pueda replicar ese tipo de información, sino también tengo entendido que para mantener ese centro que ustedes tienen, para ir a rescatar a niñas que están siendo explotadas sexualmente, ustedes necesitan de muchos inversores. Háblanos un poquito de las necesidades que ustedes tienen en el centro, de todo lo que ustedes hacen. Y gracias, Nara. Y bueno, ahorita nos puede apoyar Diana publicando lo que es la cuenta fiscal para quien quiera apoyar. Normalmente no hacemos mucha propaganda de estar pidiendo recursos, pero bueno, en el refugio en donde están los sobrevivientes hay todas las necesidades que te puedes imaginar que una víctima o una ya sobreviviente puede tener. Muchos de estos sobrevivientes llegan con sus partes íntimas destrozadas, por ejemplo, o con infecciones, cócteles de infecciones de transmisión sexual mezcladas, lo que significa es que va a vivir un proceso de meses, cultivos, estudios, laboratorios, visitas con ginecólogos especializados, doctores especializados. En la organización, si nos quedáramos esperando las citas del sector salud, la verdad es que las personas se morirían. Algunos llegan con hemorragias, otros llegan con fracturas y las autoridades hacen, la verdad, nosotros estamos bien agradecidos, las fiscalías, los ministerios públicos, organizaciones hacen lo mejor que pueden, pero gestionar los recursos es un trámite burocrático y lo que hacemos como organización es facilitar esas necesidades con las que las víctimas llegan, porque nos regala la oportunidad de que la víctima también tenga más ánimo de apoyar en su declaración y así lograr un arresto. La parte del rescate es otra área en donde tenemos que comprar vuelos, rentar hoteles, viajar en equipo, hacer traslados de víctimas, apoyar en operativos en diversas partes de la República Mexicana, traslados de víctimas para comparecer, para presentarse a juicios o audiencias y apoyar así como también recursos para perfilogramas, peritajes psicológicos, cualquier tipo de necesidades que tenga una víctima. Y dentro del refugio es su casa y es su mundo. Dentro de Casa Ajaba, este es el hogar que ellas van a tener, no solo temporal, hay personas que han decidido quedarse con nosotros, somos como una familia y donde se les brinda la educación. Muchos de ellos nunca habían recibido ningún tipo de educación, habían sido vendidas por su familia desde niñas o desde niños. Y ahí se brinda educación, fiestas de cumpleaños, navidades, celebración de Pascua. Y yo te quiero decir algo que para ti, para mí es normal, si es, te quiebra ver que le pones un pastel y no sabe lo que tiene que hacer con el pastel porque siempre los habían tratado como animales, porque nunca había habido ni un gramo de humanidad en el trato. Entonces, este, es bien impresionante, es bien bonito poderles regalar ropa de su talla cuando los habían traído con ropa de prostituta toda la vida, sin serlo o sin haber elegido serlo. Es bien bonito dignificarlos, regalarles libros, impulsarlos en su fe, en donde quedamos limitados como profesionales o en donde quedamos limitados con todos los recursos de formación que tenemos, comienza ese tema donde ellos voltean a ver a Dios y la verdad hay una parte restaurativa que solo se hace por medio de la fe y donde hemos visto que las personas que deciden inclinarse por la fe son quienes llegan a tener resultados exitosos en sus vidas. Se les da esta formación académica, ellos pueden estudiar hasta que quieran, pueden terminar primaria, secundaria, prepa, entrar a la universidad, otras eh, tienen más retos académicos y terminan haciendo algunos diplomados, actividades para generar recursos. El punto es que dentro del refugio cada programa es personalizado y damos lo mejor de lo mejor. Eso que
que nunca tuvieron y donde sí creemos, Naraí, y hemos visto, sobre todo en los chicos, Naraí, que cuando la sociedad no responde, muchos de ellos terminan siendo sicarios, secuestradores, violadores, y que ese pequeño recurso que se invierte por medio del apoyo de muchas personas que deciden ayudar, puede terminar siendo el resultado de alguien que ya no va a ser un secuestrador, es en serio, un sicario, un victimario, que ya no tiene que recurrir al cartel que lo vendía, al cartel que lo literal llevaba a venderlo y a explotarlo sexualmente y que termina siendo a su entendimiento su única familia. Entonces, estas problemáticas sociales, ya sé que no era la pregunta, pero estas problemáticas sociales sí se cubren o se subsanan con un poco de amor y con cubrir algunas necesidades que nunca se cubrieron. Me faltó decir algo bien importante. La mayoría de las redes que terminan produciendo contenido de explotación sexual con estos niños, niñas, se aprovecharon del hambre de ellos. Llegaron a las colonias, a los lugares donde vivían, supliendo la comida por medio del hambre. A veces creemos que vamos a salvar el mundo invirtiendo millones. Pudo haber sido llevando comida. Y en el refugio están todo tipo de necesidades que tienes en tu casa, tú y yo, papel de baño, champú, bla, bla, bla. Y otras necesidades especializadas, como sabemos los que trabajamos en estos temas, peritajes psicológicos, peritajes sociales, peritajes que no está tan barato y que de un día a otro se tienen que cubrir, igual los rescates. Y creo que podemos dejar nuestra cuenta fiscal y estamos agradecidos desde cada persona que siembra un peso hasta las personas que nos ayudan a cubrir necesidades específicas para los sobrevivientes, como becas educativas o tratamientos médicos, o incluso la parte legal, que también sale bastante cara pagar la parte legal privada, porque si no, muchas veces es el reto más grande que tengan acceso a la justicia. Así es que sí hay ciertos perfiles de casos que necesitan atenciones profesionalizadas diferentes. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Ya nos compartieron aquí el número de cuenta y bueno, eh, vamos ya a pasar a las preguntas y respuestas. Eh, Nos sensibiliza mucho todo el trabajo que ustedes están haciendo y de verdad que muchas felicidades y esperamos poder hacer algo más en unidad y en sinergia con cada uno de los que están trabajando en esta área de vulnerabilidad. Así que, bueno, no sé si quieres tú leer las preguntas, Lizeth, o te las vamos leyendo aquí. No, sí, buenas noches. La Buenas noches. pregunta es para la licenciada. Me quedó, bueno, al inicio del tema comentaba que los mismos bebés tienen este tipo de manifestaciones en cuestión de los orgasmos. Y ya platicando ahorita aquí con mi compañera, me decía que sí existe esa parte de los orgasmos en los bebés. Aquí mi duda o mi pregunta es, bueno, ya después de que fue un bebé, ya después de que es un joven o adolescente, obviamente se han manifestado algunos ciertos problemas. ¿Con qué especialista tendría que ir esta persona? O sea, entiendo la parte donde dicen que obviamente tiene que ir a terapia o con un psicólogo, pero realmente si puede haber un especialista al 100% con este tipo de temas desde una temprana edad, haber sido desarrollado la parte del orgasmo, porque creo que al día de hoy sí se ha manifestado y se ha manifestado pues para mal en la persona, ¿no? En este caso es un varón y ha tenido manifestaciones desviadas, ¿no? Entonces, la pregunta es si hay alguna persona específicamente especializada en esta área para que a su vez, igual digo, nosotros poder canalizar o ayudar a esta persona, ¿no? Sí, hola, buenas tardes, noches. Y bueno, no, sí estoy completamente de acuerdo en que hay bebés que llegan a tener ese orgasmo. A lo que me refería yo es que en este experimento son más bien, están ahí clasificados miles sobreestimulados, o sea, en los que sí hubo comprobado eh, manipulación para que tuvieran los orgasmos, pero sí sabemos que hay niños que tienen
No recuerdo el nombre porque en sí no es semen, lo que sale en los bebés o en los niños, es una sustancia, es diferente. Y sí sabemos que hay personas que biológicamente tienen esta, no sé, precocidad, se puede decir. Pero en este tipo de niños lo que nosotras hacemos, para ser honesta, es trabajar con psicólogas que han tenido formación, que han tenido experiencia en refugios de sobrevivientes. Ah, en la organización hay psicólogas que tienen esta maestría en psicología, en terapia cognitiva conductual, pero quiero aclarar esto. En bebés es sumamente complicado trabajar con los niños en edades tempranas, 2, 3 añitos, pero sí hemos comenzado un trabajo eh, con bebés en la educación. Eso, en la educación y en la formación del tipo de toques, del tipo de conductas sexuales, de conocer su cuerpo, una educación sexual saludable lo más temprana posible. Eso nos ha regalado un poquito de avance. Ahora te quiero decir, es bien complejo, no sé si la pregunta iba enfocada solo al tipo de terapia o de atención psíquica. Sí, de Eso, la atención. ujú. Ok, en ese tipo de atención, lo que la psicóloga, aquí está Diana, de hecho conectada, pero lo que Diana siempre plantea es, depende de lo que se puede observar, porque sabemos que no se puede tipificar, bueno, que no se puede, perdón, diagnosticar sociopatías y Ujú. cosas así en los bebés, pero obviamente cuando traen este tipo de conductas que están a gritos diciendo que algo no está normal, esa es la palabra, no está normal, que no está en el estándar, ¿no? De cómo actúan otros bebés o otros niños. Diana lo que ha dicho o lo que ella me ha explicado que es recomendable es sí atender también con psicólogo o neuropediatra. Ahí hay muchos factores, ¿no? Pero esa es la parte difícil de trabajar con bebés, que al final del día no te pueden expresar si alguien los está violentando o si alguien los está, o si fueron incluso agredidos sexualmente. No sé si has visto estos. Hay unos pequeños como laboratorios, les llaman laboratorios de resúmenes, en los que está comprobado de personas que llegan a tener conductas sexuales bien violentas, aún en la infancia, en la primera infancia, y cómo en sus expedientes, aunque ellos no lo sabían, niños que están en foster, mm, hogares de acogida, en lugares de acogida o en casas hogares, cuando se llega a tener acceso a los expedientes, muchos de ellos tuvieron, sí, alguna agresión sexual y aunque ellos no lo tenían consciente o no sabían, habían tenido este tipo de agresiones sexuales. Ahora, si es un bebé que tiene estas actitudes o, perdón, ah, ahora, si es un bebé que tiene estas actitudes en donde no tenemos ningún antecedente, ni un solo antecedente de agresión sexual y estamos 100% seguros de que la mamá y el papá están ahí con él y están al tanto de él, tal vez sí sería necesario evaluar la parte psiquiátrica en el bebé y como dije, la parte del desarrollo con checar si toda la, no sé, la formación en su cerebro está evolucionando de una forma acorde a su edad, porque hay cuestiones que también son madurativas. Te lo digo porque es lo que yo te estoy hablando nada más de lo que conozco por experiencia. Como dije, no tenemos el hilo negro, pero los casos de bebés acá en donde estamos trabajando nosotros se atienden de una forma muy, muy superficial. Nosotros cuando tenemos a los bebés, lo que atendemos principalmente es el tema de su salud y con eso tenemos para entretenernos buen rato, que vienen como ceniceros, que apagaban en ellos los cigarros, que vienen con el ano rasgado. Y esta parte, esta segunda parte, que es el desarrollo, es muy fácil para nosotras trabajarlo porque en el refugio es un ambiente controlado. Imagino que fuera debe de ser un reto bien diferente. Acá donde hay un ambiente controlado, en donde todas las personas trabajamos en esto, estamos capacitadas en esto, pues estamos entreteniéndolo, estamos formándolo, estamos incluso no dejándolo solo con otros niños, jugando, haciendo diferentes actividades en donde no hay esta oportunidad de que el niño esté llevando estas conductas, pero ha de ser muy difícil
a tenerlo en un hogar o tenerlo en una escuela sin este tipo de ambiente controlado y trabajar, ¿no? Esa área. Entonces, sé que hay muy poquitos psicólogos que se animan a trabajar con niños en primeras infancias. Sé que casi ningún psicólogo quiere hablar aparte de abuso sexual porque no queremos meternos en problemas de tener que comparecer o tener que apoyar con una fiscalía, pero en la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay un grupo de psicólogas en el área de atención pro víctima. Y si está aquí Diana, yo recuerdo que ellos tienen un instrumento que es un robot que diseñaron y es un instrumento digital por medio del cual se puede detectar abuso sexual infantil desde edades bien tempranas. Y estos son psicólogos que trabajan también a nivel antropológico. La verdad están muy adelantados a lo que tenemos acá en el norte y esto es por medio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la unidad pro víctimas. Ujú. Una pregunta rápidamente, perdón, ya porque ya me tengo que ir yo también, perdón, comentaban esa parte también de los pedófilos y todo este show, en base a lo que yo escuchaba de este tema, este, yo pienso, un comentario muy personal, yo pienso que más que nada de la difusión que se da en internet y las redes sociales, de la pornografía y todo más, yo creo que es también educar a los papás en esta parte de lo sexual para poder llevar una buena guía hacia los hijos, ¿no? Porque al final del día el internet siempre va a existir, al final del día las páginas siempre van a estar. Entonces sería como que un poquito más enfocado la parte hacia los papás, nosotros los papás, saber cómo podamos guiar a nuestros hijos para que cuando a lo mejor ellos se encuentren una imagen en internet no sea tan impactante en su vida o en su cerebro, y puedan asimilar esa parte siempre y cuando ya hubo una educación sexual en casa, ¿no? O una educación no sexual, sino una educación referente a la sexualidad o referente al Exacto. cuerpo humano sanamente, ¿no? Sí, mira, aquí te voy a comentar tres cosas. Tengo un hijo que a los 10 años un día le pregunté, oye, ¿tú has visto pornografía? Pláticas que debes de tener abiertamente con tus hijos. Y recuerdo que me dijo, sí. Lo primero que sentí es que me iba para atrás, ya trabajando en esto como de 10 años trabajando en este tema. Y le pregunté, sí, ¿cómo fue? Y me dijo, un día alguien me mandó algo y lo abrí, lo vi. Y yo, sí, ¿y qué sentiste? Y me dijo, sentí miedo, me dijo. Y lo cerré porque tenía miedo de que entraras. O sea, fue lo primero que me dijo, fíjate, que tenía miedo de que yo entrara. O sea, porque los niños tienen miedo de contarnos porque saben que vamos a pegar el grito en el cielo, que no estamos preparados o que los vamos a culpar. Esta parte que me dices de la educación es súper importante, pero la dos es a foros donde me ha tocado ir a dar conferencias. Una vez teníamos 1,600 alumnos en Sonora y después se hizo una plática para los papás. O sea, entraron 1,600 alumnos, les preguntamos quién había estado expuesto al porno, al sexting, todos levantaron la mano y después cuando entraron los papás les preguntamos si sabían que era grooming, porno. Para empezar, ya sabes, ¿no? Fueron 100 papás de 1,600 alumnos para empezar. Y creo que dos o tres papás, o sea, sabían qué era. ¿Cómo vamos a cuidar a los hijos de algo que no estamos capacitados, que no estamos entrenados? Y tres, en Semana Santa hicimos unos entrenamientos gratis, vía Zoom, enfocados en niños, con una publicidad súper padre. Pagamos la publicidad. Lo hicimos porque cada semana tenemos un montón de denuncias de sexting, de que los apoyemos para la policía cibernética. Está el programa Take It Down, que se me olvidó mencionarlo, que bajan tus imágenes de sexting que están rolando de menores de edad. Es un recurso súper importante con el que trabajamos de NECMEC, que también pertenece a la organización estadounidense con la que trabajamos. Pero aquí, déjate cuento, después de estar difundiendo y esto, tener denuncias semanales, un montón de denuncias semanales, tuvimos, creo que 6 personas inscritas. O sea, no hay un interés realmente de los padres de familia, lo atienden generalmente este tema cuando ya llegó a la casa, no hay una cultura de prevención, menos de educación. Son temas en los que todavía estamos en pañales en México, mucho trabajo que hacer, Edgar, y me da gusto que eres hombre porque generalmente estamos solo mujeres hablando de este tema, hacen falta muchos hombres, porque los hombres no se van a acercar con mujeres, los hombres se van a acercar
con hombres y tenemos muchos niños siendo utilizados para producir material con contenido de explotación sexual, sobre todo captados por redes sociales y por videojuegos. Y estos niños difícilmente se van a acercar con mujeres a pedir ayuda. Sí, Fíjate, nos vi vamos. que ya ahora sí, ya para irme. Este, yo trabajo con varones y también con algunas mujeres, en cuestión terapia, y al final del día nos hemos dado cuenta que a la niñez, ahora en una adultez, nos damos cuenta que se han sido dañados desde una niñez y que por eso han llegado al alcoholismo, a la drogadicción, o hasta lo que tú comentabas, ¿no? Hasta ser sicarios, meterse al narcotráfico, porque traen una mentalidad dañada, ¿no? Tratamos nosotros de llegar a esa niñez para poderles ayudar ahora en la adultez pues bueno, el programa que nosotros tenemos, pues hay igual, ¿no? Va funcionando, y la verdad es que igual a mí me apasiona esta parte de ayudar, de dar terapia, de tratar de cambiar, aunque sea solo uno, con eso. Sí, es que tú ya entendiste que uno lleva mucho trabajo, pero vale la pena. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Un buen trabajo con una sola víctima o con un solo sobreviviente lleva mucha inversión de tiempo. Es donde a veces cuesta trabajo a que las autoridades tengan el tiempo para hacerlo, porque realmente cuando estás en las fiscalías de delitos especializados, lo que vas a ver es que estamos 30 personas sentados en las sillitas. Estás hablando de 30 carpetas ese día, más 30 carpetas al siguiente día, más 30 carpetas al siguiente día. Y nosotros que tenemos la oportunidad de estar trabajando directamente, creo que somos generadores de ese cambio más efectivo, porque estás haciéndolo uno a uno. Y la verdad, la otra cosa más importante que todo, el interés. Que tengas el interés, ellos se dan cuenta cuando te interesa y cuando no te interesa. O sea, esa es la verdad. Desde los niños chiquitos hasta las personas adultas. Si ven que te interesa, es más probable que tengas un éxito en tu terapia. Así ven que solo lo estás haciendo por el factor monetario. Ellos han aprendido también a sobrevivir. Los que estamos en este tema sabemos que han aprendido a ser complacientes con las personas. Y cuando detectan a alguien a quien le interesa, captas toda su atención. Ahora sí puedes trabajar con ellos. Siempre han estado siendo usados y cuando ven que hay alguien que está interesado en no tratarlo como una cosa o como una mercancía, para ellos eso es algo nuevo, es algo que capta su atención. Son cosas bien sencillas que para nosotros son como el normal, que te respeten, que te escuchen, que te vean, pero para ellos no. Entonces eso vale oro cuando trabajas con víctimas o sobrevivientes. Y yo no sé si hay otras preguntas aquí. Hay una pregunta de Judith Angélica, pero creo que es con lo que iniciaste dando la conferencia, de la manera de los tipos de exposición de pornografía. Ujú. Sí, y aquí hay una donde dice cómo podríamos llegar a un adolescente o niño para saber si le están incitando a ver pornografía. Creo que más que llegar y hacer como un abordaje de entrevista, lo que deberíamos de tal vez buscar es abrir ese canal de comunicación donde comenzamos a educar en las partes del cuerpo, en los tipos de toque, en lo que comentaba él, en eso, no sexualidad, sino en lo que es todo tu cuerpo, todos tus órganos sexuales y la forma saludable en la que se pueden cuidar. Y de ahí puedes partir antes de hablar de pornografía, creo yo. Eh, del cuidado o autocuidado que tienen que tener niños, niñas, adolescentes. Nosotros tenemos un material preventivo que es a través del juego, cosas de verdad a nivel bebé, un semáforo, un dibujito, una lotería, y estos son materiales que son bien efectivos para la prevención, pero también para la detección de quienes están viviendo y no habían tenido esta formación o esta educación. Estos son entrenamientos que se dan súper básicos para llevar el material, pero yo creo que la mayoría de las mamás o papás lo podrían dar, el tipo de toques aún sin como sin un entrenamiento. Y bueno, esa es mi opinión. Sí está bien que le hables de lo malo que es la pornografía, pero puedes tal vez invitarlo a que averigüe qué es pornografía. Si es un niño normal, adolescente normal, lo que va a hacer es ir a googlear, ¿no? Si no había visto, va a decir, pues, ¿por qué mi mamá está tan preocupada? ¿Qué es pornografía?
algo muy grave de Google es que la mayoría de las veces no vas a encontrarte los primeros links promoviendo antes de previniendo o dando la información correcta para un menor de edad, sobre todo porque no van a tener los criterios o las palabras. Ah, ok. ¿Algo, algo más? Está quedando para el mes de julio. Cada año. Ay, Continúa, creo que es ok. Ah, se cortó toda la pregunta. Disculpa, si quieres escribirle en el chat, nos apoyaría. Lizeth, ¿qué vivió usted que la llevó para ayudar a personas en su organización? Bueno, Juan Manuel, yo soy sobreviviente de abuso sexual. Yo viví abuso sexual desde que yo era muy chica, apenas si me acuerdo. Fui abusada sexualmente por un número de personas que no recuerdo. Mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeña y mi mamá decidió vivir su vida y dejarme en todo tipo de lugares encargada. Fui abusada por personas que no conocía, vecinos y personas de mi familia, integrantes de mi familia. Eh, mi hermano me vendió cuando tenía 6 años. Sé que hay personas adultas interesadas en comprar niños. Mi mamá me sacó del carro de la persona y recuerdo que lo único que la persona dijo fue, él me la vendió. O sea, él se estaba justificando diciendo que un chico de 14 años me había vendido. No era culpa de él. Cuando yo tenía 17 años fui secuestrada en Baja California. Estuve 3 meses secuestrada en donde, obvio, no me invitaban a jugar lotería o a comer. Fui violada, fui golpeada, viví lo que son vejaciones, estuve privada de mi libertad. Me tiraron cuando me dieron por muerta y gracias a eso sobreviví. Soy una sobreviviente, no sé por qué me vi en tantos escenarios de este tipo, pero puedo decir que me motivó las ganas de que mis hijas no vivieran esto, de que los hijos de otros no vivieran esto y de, no voy a decir ser la voz de los niños, porque los niños ya tienen una voz, pero yo recuerdo que cuando yo lo viví, yo dije, yo me voy a morir con este secreto y yo nunca le voy a decir a nadie, nunca le voy a decir a nadie lo que viví. Para serte honesta, un día conocí a Dios y mi vida cambió. De ser la persona más cobarde del mundo, no sé qué pasó, pero yo digo, de broma a Dios que me acabó el miedo en el secuestro, pero no, no es cierto. Estuve mucho tiempo en terapia psicológica, viví mi proceso de terapia psicológica, pero hay una parte que no se había restaurado de mí hasta que llegué con Dios. Y eso me llevó y me impulsó, la fe me impulsó a llevar libertad a otros. No sé, es algo que creo que voy a hacer por el resto de mi vida. Amo lo que hago, amo ver a personas siendo libres, amo ver a más personas levantarse y preocuparse por alguien más que ellos mismos, porque sé que el violador lo único que se preocupa es de sentirse bien en ese momento. Entonces, no sé, es, no me considero, se me hace muy corta la palabra sobreviviente, no sobrevivo cada día, vivo al máximo, exprimo mis días y bueno, es parte de por qué hago lo que hago. Sí. Y creo que ya estamos acabando, Naray. Faltan 8 minutos para las 9. Yo no tengo un problema, pero sé que hay personas que se tienen que ir a dormir, a trabajar, no sé, a hacer qué hacer. Sí, no, pues aquí también dice que Juan Manuel tiene un testimonio y espera el momento y el lugar. Yo creo que las circunstancias uno decide, ¿no? No podemos evitar el pasado, pero sí podemos decidir qué hacer con el dolor. El dolor o nos hunde o nos impulsa y yo creo que esa es una decisión que cada uno de nosotros tenemos. Ya no pudimos evitar y no podemos regresar el tiempo, pero sí tenemos la capacidad de poder decidir si el dolor nos hunde como víctimas o nos impulsa para ayudar a otros. Qué bueno que nos compartes esto y eres muy valiente, Lisette, y Juan Manuel también. Gracias por compartirnos. Bueno, aquí hay muchos agradecimientos.
cómo pueden hacer una conferencia para los padres, aprendamos a nuestros hijos y educarlos. Miren, como decíamos, esa es una labor muy grande y yo agradezco a todos que se hayan quedado hasta esta hora. Estamos grabando la conferencia, la vamos a subir a la plataforma de YouTube y a través del grupo de WhatsApp Infancias Vulneradas. Vamos a compartirles el link y bueno, nos han sugerido ya otros temas y esperamos, Lizeth, poderte tener en otra ocasión también. ¿Cuántos quieren que Lisette esté también en otra ocasión con nosotros? Hagan un dedito así, hagan una reacción y bueno, motivemos la labor que ellos hacen. Ella tiene una agenda muy, muy ocupada y para que ella pudiera estar con nosotros, ella tuvo que hacer muchos movimientos y tomarse el tiempo y valoramos este tiempo que ha estado con nosotros, Lisette, de verdad, valoramos el que hayas querido compartir con nosotros toda esta información. Y ahí estás leyendo todos los comentarios y todas las reacciones que te están dando. Y bueno, en el grupo de WhatsApp también vamos a pasar el número de cuenta y apoyemos. Ya hay quienes están haciendo algo. Y nosotros, yo sé que estamos aquí es porque tenemos la intención de hacer. Bueno, se hace capacitándonos, haciendo nuestra labor desde nuestras plataformas, pero también impulsando y apoyando a aquellos que ya están haciendo algo. Así que les animo a apoyar. Allí tenemos ya la referencia bancaria y bueno, pues no hay más que despedirnos. Mañana vamos a seguir con nuestras labores. Muchas gracias, Lizeth. Si quieres despedirte de todos. Sí, gracias por su tiempo, gracias por invertir estas horas de la vida en esta plataforma y en este momento. Gracias, Naraí, gracias, Isaí. Y me encanta, hay una frase que dice que no te canses de hacer el bien, porque su tiempo vas a cosechar. Y yo creo que como sociedad, este tipo de temas, más que verlos como de este tamaño, es una oportunidad para sembrar y no cansarnos, que el corazón no se nos enfríe a causa de la maldad. Si tienes la oportunidad de sembrar en una víctima, en un niño, en una niña, en una mujer adulta, hazlo y a su tiempo vas a cosechar. Eh, Hay una ley en la siembra y en la cosecha. Naraí, gracias por decidir sembrar en este tema, gracias por decidir sembrar tu vida, algo que es difícil, sembrar tu vida en este tema. Yo sé que es desgastante, yo sé que el corazón se te parte, pero también tienes a alguien que lo restaura las veces que sea necesario. Y nada más quisiera invitar a las personas en que antes de ver esto como un problema que no se va a acabar, hay que tomar responsabilidad. Todos podemos cuidar por lo menos de uno más, de ti y por lo menos de uno más. Y así comienzan los grandes cambios. Si hay personas que hacen el mal, también debe haber personas que contrarresten, no solo que se queden asustadas viendo cómo crece. Uno vale la pena, no importa qué tanto trabajo tengas que hacer, uno solo vale la pena. Algún día yo fui ese uno y que doy gracias porque si alguien no se hubiera atrevido a creer en mí, a sembrar en mí, a caminar en mi restauración, pues en realidad yo no hubiera podido llegar a ni uno solo, no podía con mi vida. Entonces, cuando sientas que está difícil el trabajo con víctimas, acuérdate que sí vale la pena y si alcanzas a caminar con él en un buen tramo de su vida, vas a ver de las semillas que está sembrando. ¿Sí? Yo soy el resultado de un montón de personas que me tuvieron paciencia y de una familia que me rodeó de amor todas las veces que necesité, pero a veces nos toca ser familia de otros que no nacieron en nuestro núcleo familiar. Entonces, eso sería mi despedida y mi invitación. Gracias a todos, Dios los bendiga. Muchas gracias, qué lindas palabras. Bueno, buenas noches a todos y esperamos vernos en la próxima conferencia. Bye bye. Gracias.